Hola, ¿qué tal amigos de The Latino Morning Show? De este lado, como ya es costumbre, y poco a poco nos vamos ya como saliendo un poquito del ambiente del encierro, de este de esta llamada cuarentena a nivel mundial que nos han impuesto por medio del famoso COVID-19. Pues bueno, el día de hoy le quiero dar la bienvenida a Sandrita, como ya es costumbre, dando lata también, igual que yo, aunque ella dice que no. No, ya lo considero, estoy dando lata también. Hola Sandrita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y es un placer de nuevo estar con ustedes en este día tan lluvioso, pero delicioso. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él se llama Iván Peñalosa y él nos va a hablar acerca del coaching y todo eso, pero vamos a darle la bienvenida y ya ahorita platicamos un poquito más acerca de todo lo que es. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por permitirme estar acá en este espacio de ustedes, en este espacio para la comunidad latina. Muy agradecido, muy agradecido. Pues la idea es compartir un poco en la tarde de hoy acerca de ciertas herramientas que tenemos que tener en cuenta justamente en esta etapa de nuestras vidas que estamos viviendo. Así es, y pues bueno, vamos a estar platicando porque el tema es, como lo estábamos platicando hace un momento, es muy interesante, fuera de cámaras estábamos platicándolo, es muy interesante, pero también es como un poquito polémico, por así decirlo, y hay gente que a lo mejor no tiene como buenas referencias acerca de ese tema, ¿no? Que es el coaching. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos platicando un poquito y nos das como una introducción de qué es esto del coaching para las personas que no lo entendemos, que no sabemos nada sobre el tema? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, el coaching es una herramienta que yo digo que el coaching como tal no es que se haya puesto de moda en los últimos años. El coaching como tal es algo que viene en un proceso evolutivo desde los antepasados, desde hace muchísimos años. Por decir algo, Aristóteles, Platón eran grandes pensadores que con los escritos que ellos nos dejaron ya nos estaban coachando. Entonces, en este momento, cuando hablamos del coaching, es más el proceso que cumplimos nosotros, los que nos certificamos como coaches, como tal, hacemos un proceso de acompañamiento a las personas, mostrándoles esa parte que muchas veces no podemos visualizar. Digamos que nuestro interior nos bloquea, o ciertos obstáculos hacen que nuestros pensamientos se bloqueen y no veamos esa salida. Por decir algo, estamos en un laberinto que gracias al acompañamiento del coaching y guiados por preguntas poderosas, logramos llevar y acompañar a la salida de ese laberinto a las personas. Entonces, digamos que el coaching se basa como tal en ese proceso de acompañamiento a las personas por medio de preguntas poderosas, donde la persona como tal va a llegar a entender y a darse cuenta de cuáles son las razones que necesita y que de pronto les están obstaculizando para lograr ese objetivo como tal. Entonces, por eso va en eso se distingue, digamos, que el coaching. Y hay muchísimos tipos de coaching. Es que yo hablo desde el coaching ontológico. Exactamente, que hay diferentes clases de coaching. ¿Cuáles son estas? Hay coaching financiero, hay coaching deportivo, hay coaching. En mi caso, yo trabajo con coaching ontológico. El coaching ontológico es el que se enfoca hacia el ser, hacia la persona, hacia buscar en la persona qué es lo que le está generando esas barreras mentales. En el coaching como tal se distinguen varios pilares, varios puntos estructurales que se deben tener en cuenta en una sesión de coaching, ¿sí? Entonces, para lograr una certificación como coach después de un estudio, se debe cumplir con esas herramientas básicas, digamos, la escucha activa, tener presente mucho los silencios que hay en una conversación como tal. Entonces, digamos que todo es un entorno
que nos permite construir un ambiente y una conversación. Cuando se habla de coaching, hablamos de conversaciones poderosas, ¿sí? Conversaciones poderosas con preguntas poderosas, porque a través de esas preguntas es como yo voy a lograr acompañar y llevar a esa persona a que encuentre esa respuesta que estaba buscando. En sí, ¿Sí? que lo que hace es analizar las personas también en su forma de actuar y en la forma en que contesta las preguntas específicas que hacen. Sí, claro, o sea, todo gira en torno a preguntas. Cuando hablamos de una sesión de coaching como tal, es solamente preguntas. Yo me baso en preguntas. Ahora, también podría yo utilizar herramientas adicionales como el PNL, por decirlo de alguna forma, la programación neurolingüística. Pero es importante que dentro de mi ética como coach, yo le diga a la persona, mira, voy a utilizar herramientas del PNL para lograr un mejor resultado en tu sesión. ¿Para qué? Porque si yo me baso solamente en el coaching, solamente serían las preguntas, ¿no? Preguntas poderosas. Por medio de esas preguntas, yo llevo a la persona, y las sesiones de coaching tienen, digamos que un inicio, una parte media y un final. Y en la parte final, yo debo lograr ciertos acuerdos y que la persona logre establecerse ciertos objetivos que deberá cumplir para la siguiente sesión. Entonces, es así como funciona este proceso del coaching, principalmente con preguntas, pero yo también puedo utilizar otras herramientas. En mi caso personal, Iván Peñalosa, yo utilizo herramientas como psicólogo, pero le digo a las personas que utilizo también herramientas de coaching, herramientas de PNL, y de acuerdo al caso puntual, utilizaría la hipnosis ericksoniana. Y es un tema, el tema de la hipnosis es muy interesante porque pues es una herramienta que nos permite lograr, es que la hipnosis como tal ya se está utilizando para cirugías de corazón abierto, porque la persona se puede llevar a un punto específico donde la relajación sea total y donde en este caso, cuando hablamos de las cirugías específicamente, pues la persona puede lograr a tener una anestesia y una analgesia. Incluso a nivel odontológico también están utilizando la hipnosis, que es supremamente interesante. Pero cuando yo les hablo de la hipnosis, y mezclándolo un poco, haciendo un paréntesis de nuestro tema de hoy, cuando logramos incluir la hipnosis con el PNL y el coaching, yo hablo que cuando se genera en una sesión de PNL, cuando hablamos de PNL, se logran anclajes o se establecen anclajes para que la persona cambie sus comportamientos por medio de esa programación neurolingüística. Y si esos anclajes son poderosos de forma consciente, ahora imagínense lo poderosos que pueden llegar a ser dejar ese anclaje, pero en el subconsciente. Es por esto que se logra a través de estos métodos, digamos que manejar traumas de niñez, traumas que le están afectando en la vida pasada. Entonces, digamos que son, como les decía, son varias herramientas que nos permiten llevar a una persona a un estado, digamos, de una plenitud, que es lo más importante, que la persona esté tranquila, que se sienta mejor, que sane sus traumas. Una pregunta, y sé que no va mucho al tema, pero siempre relacionada a la hipnosis con vidas pasadas. ¿Es posible esto que pueda afectar en la vida, en esta vida? Sí, Sandrita, la verdad es un tema bastante interesante y no sé, de pronto, ese tema. Sí, es que el tema es muy interesante y sí es viable, pero cuando hablamos de vidas pasadas respecto a la hipnosis, ya intervienen muchos otros factores que se vuelven polémicos. Digamos que el factor de la espiritualidad ya interviene porque hay muchas teorías respecto a las vidas pasadas. Pero si hablamos de la hipnosis sin irnos tan allá, tan lejos, claramente, o sea, puede repercutir algo del pasado con nuestro presente. Pero si nos vamos solamente a esta vida presente, a esta vida actual, podríamos hablar de regresiones desde regresiones intrauterinas en adelante, ¿sí? Entonces, muchas veces traemos traumas de nuestro vientre materno, de nuestra infancia, que conscientemente no nos vamos a acordar,
o no somos conscientes. Sin embargo, si nos está taladrando en la mente, nos está haciendo un daño y nos está creando obstáculos en nuestra vida. Sin embargo, por eso es la importancia de la hipnosis, porque yo puedo lograr llegar a ese punto de forma donde está ese estado de inconsciencia. Por medio de un trance, yo logro que esa persona me diga lo que le está afectando. Y es tan poderosa esa herramienta de la hipnosis que normalmente cuando se lleva a la persona al trance como tal y se le dice, vea un momento de tu vida donde se te haya generado este trauma que está molestando. Directamente la persona se va a ese momento sin importar la edad. Y a través de ese proceso de trance se puede recorrer varias edades. Digamos, yo puedo ir, listo, entonces tú estás viendo y se le pregunta a la persona, ¿qué edad tienes en este momento? ¿Con quién estás? Y hay muchísimos mitos respecto a ese tema de la hipnosis. Por ejemplo, muchas personas le temen a la hipnosis porque algo que normalmente se escucha es que me da miedo porque me puedo quedar allá, pero realmente no hay un allá. Por medio de la hipnosis ericksoniana es tanto el control de la mente que la persona es totalmente, a pesar de que yo estoy entrando a su subconsciente a través del trance, la persona perfectamente es consciente de lo que, si yo la pellizco, por decirle, por hablar de contacto físico, si yo la toco, la persona es consciente que yo la estoy tocando. La persona es tan consciente que me puede responder lo que yo le pregunte, pero también podría privarse de responderme algo, ¿sí? O sea, guardar algo personal. Entonces, es tan así que la persona está siempre en cuerpo y en mente. Lo que pasa, y el tema se pone un poco delicado, si yo no tengo el control de esa sesión de hipnosis y la persona está experimentando una emoción, se empieza a llorar y yo la levanto, eso sí generaría un trauma. ¿Por qué? Porque es que ese proceso de la hipnosis, yo tengo que más o menos a lo largo de 20 minutos, media hora, llevarla a ese trance, ¿sí? Luego en ese trance es cuando voy a buscar eso que la persona quiere sanar y empezamos ese proceso investigativo. Y después de que terminamos ese proceso investigativo, que logramos el objetivo de sanar, a partir de ese momento viene como el regreso, donde se generan esos anclajes que para la historia de todo lo que viene, todo lo relacionado con la hipnosis, serían las sugestiones, porque el poder de las sugestiones es impresionante y todo lo que se puede lograr al hablar de sugestiones relacionándolo con la hipnosis. Y hay diferentes tipos de sugestiones y qué pena nos estamos saliendo un poquito del tema del día, pero es que el tema de la hipnosis es apasionante, para mí es apasionante. Y cuando se logran ver resultados, cuando se logra ver que la persona logra un cambio, logra identificar algo que inconscientemente le está haciendo daño y que conscientemente, ya al salir de ese trance, ya al vivir, al interactuar con esas personas con las que pudo haber tenido un trauma, y le dice a uno como terapeuta, ven, a partir de ese momento mi vida cambió en relación a esa persona, porque tenía un trauma y ya lo siento sanado. Sea por eso, sea un trauma al agua, a la piscina, a ese tipo de traumas que se manejan por medio de esa hipnosis, ¿sí? Pero les decía, la sugestión es como tal, es esa semillita que se deja sembrada en la persona para que empiece ese proceso de cambio. Esa semillita que en este caso serían sugestiones, hay sugestiones hipnóticas, que son las que se utilizan durante, y hay sugestiones poshipnóticas, que es las que yo dejo o las que yo siembro para que generen un resultado después de la hipnosis, después de que la persona salga, ¿sí? Entonces, pues es que hay un poquito de la hipnosis. Y es que hay muchos como mitos acerca de lo que es justamente la hipnosis, ¿no? De que piensan que con la hipnosis vas a entrar a la mente de la gente y la gente va a hacer lo que realmente tú quieres y demás. Cuando este proceso, según lo que tengo entendido en algunos casos, es más lo que tú explicas, ¿no? O sea, es para que tú puedas, de alguna manera, sabemos que la mente es lo que controla todo, ¿no? Y sabemos que
muchas veces decimos, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no me salen bien las cosas? Es porque inconscientemente tú mismo a veces te estás saboteando, tienes esas barreras, esos límites, y justamente a través de un proceso en el que muchas veces es a través de un psicólogo, de un psiquiatra, o de ayuda profesional en este caso, pues bueno, te das cuenta y rompes como esos eslabones con cadenas y con estructuras mentales que te impedían avanzar hacia el objetivo que tú muchas veces quieres. Entonces, en base a estos mitos que se generan o creencias que tienen muchas personas, pues muchas veces, como platicábamos al inicio del programa, ¿no? Esta parte del coaching es como muy descalificado, por así decirlo, cuando sabemos que, bueno, el coaching es básicamente cualquier entrenamiento, cualquier asesoramiento que se le da a una persona, que puede ser una ayuda profesional, puede ser como muchas veces, por ejemplo, cuando estás en tu trabajo, que hay alguien, uno de tus supervisores está contigo y te está supervisando y te está ayudando a mejorar, básicamente eso es un coaching también, ¿no? Pero cuando ahora, como dices, se puso como de moda la palabra, y mucha gente, como decía, ¿no? Descalifica el famoso coaching, porque también es cierto y es justo mencionarlo. Hay gente que se ha aprovechado de este momento para decir que ellos pueden hacer el coaching y que son excelentes, etcétera, etcétera. Para las personas que no conocen a Iván Peñalosa, ¿tú qué background tienes? ¿Qué les puedes platicar? Porque eso es importante también, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, ahorita nos mencionas algunas palabras, algunos términos, inclusive algunos como filósofos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también sabemos que muchas personas hacen como uso de este tecnicismo para que precisamente, sí, mira, sabe mucho de eso, ¿no? Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de tu background para que la gente lo conozca, para que sepan? Claro, mira, antes de eso me gustaría dos cosas de lo que me acabaste de comentar. De la hipnosis. No quiere decir que todos los coaches practiquen hipnosis, ¿no? O sea, yo soy hipnoterapeuta independientemente del coaching. Adicional a eso, pues soy coach ontológico certificado porque realicé estudios por más de un año, aproximadamente 2 años, en un instituto certificado en Argentina, que como les digo, cumpliendo con ciertas bases, es la única forma de certificarse. Anteriormente les decía, una de esas bases es la escucha activa, los silencios en las conversaciones, llegar a cumplir esos acuerdos. Digamos que todo ese es el proceso de preparación. Y como les digo, demoró siempre un tiempo largo. Y adicional a eso, soy psicólogo. Entonces, digamos que esa unión nos permite muchas cosas. Y otra cosa de lo que me comentabas anteriormente era de esas creencias. En el coaching hay algo específico que le llamamos creencias limitantes o creencias preconcebidas, que son todas esas cosas que nos han sembrado en la cabeza, incluso muchas veces de familia, muchas veces nuestros padres inconscientemente nos dicen, mire, ¿sabe qué? Usted no estudie derecho, porque es que usted no, eso no le va a funcionar a usted. Eso sería una creencia limitante, pero ¿quién me dice a mí que yo no sería un buen abogado? ¿Cierto? Entonces, esas son esas creencias limitantes que no nos permiten muchas veces desarrollarnos. Y es tan solo un ejemplo el que les hablaba del derecho, pero existen muchas cosas respecto a comportamientos, respecto a comidas, respecto al logro de cosas. Mire, ¿sabe qué? Usted no piense de forma positiva. Usted no piense que va a cambiar porque usted ya se muere así. Eso es algo, una frase que es muy repetitiva y que no, o sea, no está escrito que yo no pueda cambiar. No está escrito que yo cambiando mi forma de pensar no pueda cambiar mi vida. Y eso es lo que se busca a través del coaching. Lograr una transformación en ese pensamiento de las personas que muchas veces viven generando o viven detrás de un bloqueo que ellos mismos han generado. Y es importante porque todo esto se logra también a través de las sugestiones, porque se pueden lograr. Hay incluso, si hablamos de las sugestiones, hay leyes de la sugestionabilidad, donde de acuerdo a cada una de las sugestiones que yo imprima en las personas, así va a ser el resultado. Si yo logro una sugestión, y nos podemos remitir a la teoría, si nos vamos hacia el lado de la psicología, y si se dan cuenta, todo está interconectado. Si hablamos de las creencias preconcebidas, está la epigenética, que es el estudio
donde está todo relacionado lo que nosotros traemos de herencia de nuestros abuelos, de nuestros padres, respecto a comportamientos, respecto a traumas, respecto a muchas cosas. Ya hay una ciencia que lo estudia, ¿sí? Y todo eso se maneja a través de la unión de estas herramientas. Entonces, si se dan cuenta, todo está interconectado, pero les decía las sugestiones. Si nos vamos a la psicología, la teoría del condicionamiento clásico de Pavlov es muy clara, donde dice que nosotros siempre respondemos de una forma condicionada, a un estímulo siempre vamos a tener una respuesta condicionada o no condicionada. Pavlov fue el padre del condicionamiento clásico, pero también existe Emily Coué, que fue el padre del condicionamiento aplicado, que él fue el que descubrió ese poder de las sugestiones, y él fue el que descubrió, entre otras cosas, el efecto placebo, que muchos conocen el efecto del placebo, una pastilla que no tiene ningún fármaco, pero si yo le digo, esta pastilla es milagrosa, es excelente, le va a quitar ese dolor de cabeza que usted tiene, puede no tener un fármaco, pero llego a sugestionar a la persona a tal punto que se le quita el dolor de cabeza. E igualmente está el efecto nocebo, que es el efecto contrario, donde si yo le digo, esta pastilla es la maravilla china contra el COVID, es la vacuna, pero si mi mente no me permite sanarme de esa enfermedad, no hay una pastilla, no hay algo que me ayude en eso. Entonces, ese es el maravilloso poder de las sugestiones, que es un tema que tiene mucho, como la hipnosis, que tiene mucho de dónde desarrollar, de dónde extraer información. Y nos damos cuenta que a través de los años se ha identificado la forma como con estas herramientas se logran cambios en las personas. Que es lo que, digamos, en este momento es muy común encontrar charlas, encontrar diferentes tipos de apoyo emocional a través del coaching, ¿sí? Y probablemente muchas personas no tengan los conocimientos o la preparación suficiente, pero ¿por qué se hace, por qué se está buscando o por qué ahora en este momento que estamos atravesando, el mundo está atravesando un momento importante? ¿Por qué se está buscando? Porque la idea es que las personas salgan de esto adelante, ¿sí? Y que salgan de una manera sana, saludable. Porque es que es tan sencillo como, si yo dejo que mi mente me afecte respecto a lo que yo veo en noticias, respecto a lo que yo escucho, a lo que yo leo en redes sociales, probablemente mi sistema inmune se vea afectado y voy a ser más vulnerable a ese virus, ¿cierto? Pero si yo fortalezco mi mente a través de una transformación de ese pensamiento, probablemente yo pueda leer, yo pueda ver videos, pueda lo que me aparezca, lo que se me atraviese, yo voy a lograr que eso pues no me haga un daño, obviamente pues siguiendo con todos los protocolos de protección y todo, pero sí es importante tener una higiene mental, ¿sí? Una salud mental, porque si mi salud mental está deteriorada, probablemente mi sistema inmune también se deteriore, pero si mi salud mental está alta, está bien, mi sistema inmune va a estar bien también. Sí, claro. Ahora, como dices, ¿no? O sea, inclusive hay muchos estudios en donde dicen que, por ejemplo, cuando un papá se refiere a sus hijos desde temprana edad, tú puedes, champ, eres el mejor, eres un triunfador, etcétera, etcétera. Hay estudios que demuestran que esos niños crecen con la habilidad y sobresalen de la media. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ha sido alimentado de buena manera. Y de esa forma también tenemos que a veces utilizar las palabras y saberlas como captar como en esencia. Se maneja mucho y se trabaja mucho el ego de la persona, pero de una buena manera, de que él crea que es suficientemente bueno para poder realizar las cosas. O sea, el hablar de que tienes ego no significa que el ego es malo por sí mismo, significa que crees y te identificas lo suficientemente bueno para poder ser algo o para poder realizar alguna acción. Y muchas veces cuando hablamos de que no, es que no seas ególatra, no es que sea ególatra, simple y sencillamente sé que puedo hacer esto, sé que estoy bueno para hacer esto, y no tengo por qué no decirlo, y no tengo por qué no aceptarlo, y no tengo por qué no
muchas veces, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que hablan sobre este tema y justamente como lo mencionabas, ¿no? Estas sugestiones o estos pensamientos limitantes que muchas veces inclusive hay muchos otros estudios que hablan, por ejemplo, de cómo tú puedes ser el eslabón que rompa la cadena. Si tu familia en su momento todos han sido abogados y porque la herencia familiar es ser abogado, tú vas a tener que ser abogado. Pero pues yo quiero ser payaso. Pues si tú quieres ser payaso, sé payaso, pero sé el mejor del mundo, tal vez. O sé lo suficientemente bueno para que demuestres que lo que hiciste fue porque realmente querías hacerlo y no nada más por llevar la contraria. Exactamente. ¿No? Claro, total. De las ideas que se da y que depende de nosotros como padres, infundirle, tú puedes, yo sé que puedes, nunca decir, pero tú eres malo en eso, no vas a poder, como decía el doctor, no lo sabemos, ¿qué tal sí? ¿Qué tal si puede, si es un gran jugador y desde el principio le estamos diciendo que es malo? O sea, depende de nosotros como padres infundirle a los hijos, decir, tú puedes, no te pongas límites, tú puedes lograrlo. Y creo que le falta mucho en esto, no sé si se pueda decir educación en esto, el de decirle a los padres, hey, tú tienes que apoyar a tus hijos y no limitarlos a nada, apoyarlos en todo. Y hablando también del COVID, en estos momentos del COVID-19, es algo que decía, le estaba prestando atención al doctor, es que es cierto, tú, y algo que le pasa, bueno, a unos familiares, es que él tiene gripa, pero es que pero yo sé, si yo me acerco me va a dar gripa, y es que me va a dar gripa porque voy a estar cerca a la persona que tiene la gripa, y justo le da la gripa. ¿Pero por qué? El subconsciente. Se sugestionó. Se sugestionó, se entró de que sí le va a dar gripa. Y esas personas tienen un nombre. Exactamente, entonces le estaba prestando atención, le decía, yo como que he escuchado esas palabras antes. Sí, es que ahí es donde en los dos ejemplos que ustedes me han comentado, tanto lo del abogado, lo de las personas estas que les da gripa sin tenerla, ahí es donde nos damos cuenta de cómo funcionan las sugestiones y cómo estas personas que ahorita nos comentaban, cómo logran superar esa media, pero por medio de esas sugestiones que le imprimen los papás todo el tiempo. Tú puedes, tú eres el mejor. Hola campeón, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien, cierto? Listo, entonces como te sientes bien, ya me están sugestionando a que yo me siento bien, a que voy a ser un campeón, a que voy a lograr grandes cosas en mi vida. Pero si desde el principio yo le digo a mi hijo, no lo hagas porque no lo vas a lograr. Es como muchas veces los papás dicen, no haga eso porque se cae. ¿Qué pasa? Usualmente se cae. Porque logran sugestionar tanto a la persona que llega al punto de caerse. Aunque tienes el otro polo, ¿no? Cuando tu mamá te decía cuando eras niño con la chancla en la mano, si te caes, mira, no te caías. Te sugestionabas de tal manera que te iba a ir mal que no te caías. Un saludo a mi mami, por cierto, creo que me está viendo. Sí, no, sí, pero, sí, entonces... pero como dices, o sea, tiene mucho que ver esta parte de la sugestión, de cómo se rompen esos eslabones, esas, como hablabas, ¿no? El proceso neurolingüístico es todas esas estructuras mentales que hacemos desde pequeños y que de alguna manera inclusive desde cómo hablas, cómo te expresas, desde cómo te mueves, de qué utilizas, todo ese tipo de situaciones son procesos mentales que desarrollamos desde muy pequeños. Entonces, si esos procesos mentales que realizamos desde muy pequeños han sido de alguna manera, ¿cómo lo podríamos decir? De alguna manera no realizados correctamente o han sido de alguna manera agredidos durante el desarrollo, por así llamarlo, porque pues, y la agresión puede ser física, verbal, e inclusive en otros ámbitos, ¿no? Pero de alguna manera te impide crecer y desarrollar esas
estructuras de alguna manera que te logren por fin dar ese paso hacia donde realmente tú quieres y no hacia donde todo mundo te está orillando a ir, ¿no? Mira, hay algo muy importante y hay algo, ahora que hablamos de ese tema, si nos vamos a la anatomía de nuestro cerebro, tenemos algo que se llama el SAR, el Sistema de Activación Reticular. No sé si habían escuchado hablar de ese SAR. No sé si les ha pasado, hay un claro, es muy fácil asociarlo con algo que nos pasa muchas veces. Cuando yo hoy amanezco pensando en que yo quiero cambiar de carro, pero no tengo ni idea de qué carro voy a comprar. Entonces digo, de repente yo quiero un Audi. Yo quiero comprarme un Audi, pero hace rato que no veo un Audi, pero me gustaría un Audi TT. A partir de ese momento que mi mente dice, por medio del SAR, usted está buscando este carro, listo. Empieza a pasar 1, 2, 3, 4, ahora veo ese carro por todo lado. Sí. Otro claro ejemplo es cuando la esposa le dice a uno, aunque no funciona embarazada. con todos, yo quiero un Lamborghini y no veo pasando tantos Lamborghinis. he visto varios, sí he llegado a ver, pero aunque digo, quiero uno, no veo tantos. Pero ten la plena seguridad que cuando tengas la plena convicción y en tu mente esté albergado el que vas a comprar un Lamborghini, ese Lamborghini te lo entregan, o sea, te va a llegar a tu vida. Y es precisamente, y nos podemos ir por la ley de la atracción incluso. Sí, también, porque siempre, también muchas cosas, ¿no? Que hay dentro de este tema. Y es precisamente el poder de las sugestiones. Siempre lo que yo me sugestione y lo que yo logre poner de la forma correcta en mi mente, yo lo voy a poder lograr. Y hay muchísimos casos. Mira, yo lo he decretado, he comprado los boletos, pero no me lo gano. Todavía, tal vez no es el momento. Tal cual. Mira, hay algo muy importante y nos salimos un poco de la espiritualidad. Son las leyes de la espiritualidad hindú. Una de las leyes de la espiritualidad hindú es las cosas ocurren en el momento que deben ocurrir, ¿sí? O sea, el momento es preciso para todo, no antes. Vámonos al caso que estamos viviendo en este momento. Esta pandemia, nosotros que estamos en este mundo, en esta vida, la teníamos que vivir. No a una generación pasada, no a la siguiente generación, era ahora, era a mí, a nosotros nos tocaba vivirlo. Pero como todas las crisis, tienen una fecha de caducidad. ¿Qué es lo más importante? Ver las cosas de una forma donde, listo, ¿de qué forma voy a aprovechar yo este tiempo que estoy en casa? Tengo que optimizarlo, tengo que potencializarlo, porque muchas veces, y tiempo atrás, digamos que vámonos 6 meses atrás, donde la pandemia no existía, muchas veces decían, venga, ¿y ya aprendió a tocar guitarra? ¿Usted qué tanto le gusta tocar guitarra? Y tanto que ha querido. No, porque no tengo tiempo. Ok, ahora tienes el tiempo. ¿Lo haces? Pero de todos modos sigue sin aprender. Exactamente. Entonces, ¿a qué vamos? Muchas veces nos tomamos este tiempo, pero no lo optimizamos, no lo potencializamos, siendo que es un tiempo que nos está entregando la vida. Es como una semilla. Yo le dejo el tiempo, usted verá cómo lo invierte, pero claramente después de que esto se acabe, las cosas van a cambiar, el mundo va a cambiar, el mundo se va a transformar, y ahí es cuando vamos a ver, ¿y yo qué hice en ese tiempo para prepararme para lo que sigue, para lo que viene? Y claramente, digamos que en estos temas de transformación, hay muchísimo escepticismo. Hay mucha gente que se basa en el pensamiento de yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Sí, por ejemplo, yo me he preparado mucho como los osos. He comido mucho para que precisamente cuando pase ya todo, tenga suficiente comida almacenada para poder sobrevivir a la post pandemia. Oye, pero no, la realidad es que, como dices, ¿no? O sea, son muchísimas cosas que hay atrás de este tema, como lo estábamos comentando desde el principio, o sea, hay mucha descalificación, pero hay muchísima información. O sea, el problema aquí es que muchas veces la gente no se informa, no investiga, nada más simple y sencillamente cree lo que
por ejemplo, ¿no? Ahorita me da un poquito de risa, pero, por ejemplo, en México, la gente dice que están matando a los pacientes para sacarles el líquido de las rodillas, ¿no? Entonces dices, imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo te explico que aunque se lo sacaran, médicamente no es viable estárselo poniendo a otras personas, ¿no? O sea, no es como que se lo saco aquí, se lo pongo a alguien más, ¿no? O sea, no. O sea, entonces te digo, hay como hay que investigar un poco más y no solamente dejarse llevar por las famosas fake news, que por cierto, el otro día alguien nos mencionó que si tenemos un lenguaje tan bonito como es el español, que por qué utilizamos las palabras fake news cuando son noticias falsas y por qué no lo decimos en español. Yo creo que respondiéndole a esta persona, si es que nos llega a ver, tiene que ver porque, pues, de alguna manera estamos en un mundo tan globalizado y estamos entre México, Colombia. ¿Ahorita tú estás en Colombia o en Venezuela, Iván? En Colombia. Estamos en Colombia, estamos en México, estamos en Canadá. Entonces, a veces utilizamos como ya los anglos, estas palabras que son entre español e inglés, el Spanglish, como le llamamos, ¿no? Y empezamos a utilizar palabras que ya es como de uso más cotidiano, que la gente identifica o cacha más rápido, ¿no? Entonces ya es como una costumbre, pero sí, tienes razón, nuestro lenguaje es muy bonito, el vocablo, todo lo que podemos utilizar para poder hacer y decir las cosas, pues a veces también la cabeza no nos da. La verdad es que a veces, aunque queremos, a veces se nos va muy rápido la lengua y a veces hablamos más rápido de lo que pensamos. Entonces muchas veces decimos lo primero que salió y no lo que debería de haber dicho si lo hubiera pensado un segundo más. Pero bueno, el punto es que eso era para responderle a nuestro amigo que con toda razón tiene de que nuestro lenguaje es muy bonito y que por qué utilizamos el Spanglish o palabras, en este caso, anglosajonas. Pero bueno, el punto es que, basado ya después de todo este choro, creo que sí hay como que informarnos a veces un poquito más. Hay que nada más investigar un poquito más, ir un poquito más allá de solamente lo que siempre hemos manifestado aquí y siempre hemos apoyado. La libre prensa, el libre pensamiento y respetar las ideas absolutamente de todo el mundo. Aunque esto no signifique que estoy de acuerdo. Pero lo que siempre hemos apoyado y lo que siempre vamos a decir es que hay que investigar un poco más allá de simple y sencillamente lo que me dicen, o de lo que veo en un meme, o de lo que veo en una publicación. Hay que investigar las fuentes, hay que investigar qué es lo que hay detrás, y si realmente es algo que dices, uy, si es cierto, ya investigué, ya leí, encontré suficiente información de fuentes validadas para poder creer esta información, creo que es válido que tengas tus dudas, ¿no? Porque esa es otra cosa. Creo que absolutamente nadie tiene la verdad absoluta en este momento. Exactamente. Y hablando de investigación, me puse a investigar el tema de hoy de las 7 necesidades del statu quo. Exactamente, lo estuve averiguando y créame que quedé más confusa de lo que era. Hablando ya de... Lo tengo que preguntar porque lo estuve investigando, igual lo investigué, lo miré, entré al internet, a Google. A Google. Y ahí quedé. Pero, ¿quién más que el doctor Iván nos puede explicar las 7 necesidades del statu quo? Sí, Sandrita, la verdad, digamos, no, yo lo, digamos que fue algo que se generó, fue una charla que se generó, que se diseñó, basada en lo que estamos viviendo en este momento. Y el título, pues diría yo que no aparece porque se me ocurrió en algún momento, se me ocurrió en las 7 necesidades. ¿Cuáles son las necesidades, lo que yo debo tener presente en el transitar de esta etapa? Cuando hablo del statu quo, si vamos a la traducción o al significado como tal, statu quo para la Real Academia de las Lenguas es un estado determinado de las cosas, ¿sí? O sea, para nosotros estamos en un determinado momento de nuestras vidas. ¿Qué sería un statu quo de nuestras vidas? ¿Sí? Y cuando hablo entonces de las necesidades, lo que necesito yo tener presente en este momento en mi vida. Y cuando hablo de los legados, es lo que me va a dejar esta situación a mí para mi vida. Y todo referente a ese statu quo, que es la situación que yo estoy viviendo.
Entonces, cuando hablamos de las necesidades como tal, para mí una de las principales, una de las 7 necesidades más importantes es reconocer, utilizar este tiempo para reconocer, para entender este tiempo, para reconocer que si necesito un cambio, si necesito una transformación de mi pensamiento, es el momento de lograrlo. Y al igual que ese reconocer está asociado al perdonar. ¿Sí? Yo hablo de reconocer porque es un tiempo donde, digamos, si nos vamos a casos un poco más trágicos, estamos perdiendo a muchos seres humanos, están falleciendo muchos familiares. Entonces, ¿qué mejor que perdonar? Porque perdonar muchas veces llevamos adentro esa sensación de vacío. Si yo hubiera perdonado a esa persona que de pronto fallece, si yo perdono a esa persona por algo que pasó, y muchas veces incluso esa otra persona ni siquiera tiene conocimiento de lo que yo tengo en mi mente. ¿A quién le está haciendo daño esa falta de perdón? Únicamente a mí. ¿A quién está envenenando? Solamente a mí, porque la persona no tiene conocimiento de lo que hay en mí. ¿Sí? Entonces, por eso yo relaciono el reconocer con el perdonar en esta etapa. Dicen que, o sea, reconocer, esa palabra reconocer es tan importante que si se han dado cuenta, se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, es tan importante que la debemos tener siempre presente. Reconocer es lo que me lleva a mí a ese proceso de transformación. Reconocer que necesito un cambio, reconocer que necesito aprender algo, que necesito conocer más de algo. Para mí esa es una de las principales necesidades en este tiempo, en esta etapa, ¿sí? Y muchas de esas otras necesidades las hemos venido hablando a lo largo de nuestra conversación, que son, por ejemplo, transformar. Cuando yo hablo de transformar como una necesidad, es transformar esas creencias limitantes, esas creencias preconcebidas, que luego de haber reconocido, estoy en la capacidad de transformarlas, de cambiarlas, de darme cuenta que a pesar de que me hayan dicho a lo largo de mi vida, usted no sirve para eso, probablemente sí sirva, porque lo voy a hacer porque me gusta, porque lo hago con pasión. Y si yo le imprimo la pasión, nadie más podrá hacerlo mejor que yo. ¿Sí me entienden? Entonces, es así como yo logro transformar esas creencias, esas percepciones que muchas veces son equivocadas. Entonces, gracias a ese transformar, es una de las necesidades más importantes para tener en cuenta en este tiempo. Bien, igualmente aceptar las realidades, las voy a mencionar rápidamente para que no queden ahí, para que Sandrita no quede con el vacío de las necesidades. Sí. Entonces, la otra es aceptar las realidades, aceptar el momento que estoy viviendo. No había esta situación precisamente nos tocaba vivirla a nosotros y precisamente tenemos que salir adelante y tenemos que sacar el aprendizaje de esta situación, más allá del pensar ¿por qué me pasó a mí? Pensar ¿para qué me pasó a mí? Es algo que se cambia, esa pregunta que se ve muy sencilla, pero tiene mucho significado, porque muchas veces detrás del por qué nos vamos hacia el victimismo y realmente ¿será que lo que me pasa a mí en mi vida es porque lo veo como que yo soy una víctima o como soy responsable de lo que me pasa a mí? ¿Sí? Entonces es importante cambiar esa pregunta, ¿por qué me pasó a mí? Cambiarla por ¿para qué me pasó a mí? ¿Qué me deja esta situación? ¿Qué esta realidad que estoy viviendo, cómo la debo aceptar? Si yo la acepto, va a ser mucho más fácil y mucho más manejable. Si yo me centro en el pensamiento de ¿por qué me tenía que pasar a mí? Yo tenía un compromiso, yo tenía una fiesta de cumpleaños, preciso mi cumpleaños me tocó en la cuarentena, no pude celebrarlo. Créanme que la vida va a ser mucho más dura, va a ser mucho más difícil, pero si yo me adapto, si yo acepto la realidad que estoy viviendo, va a ser mucho más llevadera. Y si se dan cuenta, todo es como una bola de nieve. Todo va anidando y todo va haciendo más grande esta bola, ¿sí? Y todo se va desprendiendo. Empezamos por reconocer, luego transformar, luego aceptar las realidades, que es importantísimo. Y si yo acepto la realidad, acepto lo que estoy viviendo, es cuando yo me empiezo a preguntar, listo, ya estoy aquí, estoy en mi casa, ¿qué puedo hacer en mi casa? Voy a buscar una motivación para mí, una motivación. Entonces me levanto y ¿qué voy a hacer? No tengo que ir a trabajar, venga, voy a leer.
¿sí? Voy a buscar mi motivación y así me estoy adaptando y así estoy aceptando mi realidad. Y en lo que menos yo me imagine, el tiempo pasa. El tiempo pasó, saqué un aprendizaje y cuando se acabe esto, voy a tener claro para qué me pasó a mí. Ah, ¿para qué me pasó? Porque tenía que leerme un libro, porque tenía que aprender algo, porque tenía que conocer algo, porque tenía que saber, investigar algo más. ¿Sí me entienden? Entonces, es buscar como qué hay más allá de la enfermedad, que hay más allá de lo que estamos viviendo. El otro punto importante es modificar mis pensamientos, cambiarlos, dejar de pensar de forma negativa, que muchas veces nos vemos afectados como todos los seres humanos, nos vemos metidos en ese pensamiento negativo. Y ese pensamiento negativo tiene su repercusión a nivel anatómico y pues no vamos a entrar en esos detalles tan profundos, pero sí es importante tener claro cómo esos pensamientos negativos afectan mi vida, que todo es diferente. Si yo veo las cosas de una forma diferente, de una forma positiva, como les decía al inicio de nuestra conversación, o sea, mi vida va a ser totalmente diferente. Más allá de una felicidad, más allá de una sonrisa, mi vida, desde que yo me sienta bien, desde que yo me sienta levantándome a cumplir con un objetivo, mi vida va a ser totalmente diferente. Y eso voy con el modificar mis pensamientos. Otro de los puntos importantes como necesidad es creer en mí, en mi potencial y aprovechar este tiempo para potencializar mis talentos, para, aunque todos tenemos defectos, mirar, poner en una balanza esos defectos y esos talentos. ¿Por qué? Porque siempre podemos potencializar nuestros talentos, pero si no tenemos la actitud correcta, probablemente esa balanza se va a ir hacia abajo. Entonces, aunque tengan los defectos, tengo que ver ese lado positivo de mis defectos y hacerlos manejables, identificarlos, reconocer mis defectos y potencializar esas fortalezas que yo tengo. Ya terminando, si no me gusta con estas despertarme, si me desvelo mucho, pues a lo mejor consíguete un trabajo de velador, ¿no? O sea, aprovecha, si te gusta dormir en la mañana y no te gusta dormir en la noche, pues consíguete un trabajo en la noche, no de velador, claro, pero consíguete algo que como dices, que logre que todo lo que no te gusta hacer, lo puedas hacer y viceversa. Exactamente. Finalizando con este par de necesidades, que me faltan dos, son cortas. Una, la sexta necesidad es adáptate y fortalécete. Toma las herramientas que mejor te sirvan en este momento, porque muchas veces tenemos herramientas, tengo el destornillador en la sala, el taladro en la cocina, tengo la cegueta en el baño, y cuando lo voy a necesitar, no sé dónde está cada cosa. Organiza tu caja de herramientas de tal forma que sepas con qué cuentas y fortalece esos elementos con los que tú cuentas, esas herramientas con las que cuentas, de tal forma que lo puedes utilizar ahora y lo puedes utilizar después. Y te das cuenta para qué te sirvió este tiempo, para organizar esas herramientas que tenías en tu vida, que te pueden servir y que te van a sacar muchas cosas adelante. Y finalmente, en esas necesidades está el invertir en mí mismo. Invierte en ti. Y no me refiero a lo económico, no me refiero al dinero. Me refiero a que te compres ropa, a que te compres un mejor relojito, a que te hagas un buen corte de cabello. No precisamente te refieres a eso. Exactamente. Invierte en lo que te gusta, invierte tiempo en ver algo, en aprender algo, invierte en esas mismas herramientas que les hablaba anteriormente, que este tiempo es necesario, que este tiempo lo utilicemos para aprender algo mínimo, o para conocer acerca de algún tema, para entender cómo funciona algo, y vamos a sacar un provecho, un aprendizaje significativo, ¿sí? Hace un tiempo rondaba un meme que no sé si solamente rondó acá en Colombia, pero decía, ¿quién dijo que yo me tengo que leer un libro para que la cuarentena sea productiva? Sí, anduvo en todo el mundo. Sí, bueno, cada uno invierte su tiempo de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Yo no estoy diciendo que sí o sí me tenga que leer un libro en esta cuarentena. Yo lo que estoy diciendo es invertir el tiempo de la mejor manera, practicar, y el día tiene 24 horas, digamos que tengo que dormir 8 horas, el restante de tiempo es cuestión de que yo lo divida de forma organizada y de alguna forma busque cumplir con objetivos específicos. Muchos seres humanos sufrimos de la procrastinación, de postergar las cosas, de dejarlas para más adelante,
Pero sin embargo, si yo logro identificar esa procrastinación, probablemente logre también organizar mi vida y empezar ese cumplimiento de mis objetivos. Si yo quiero, hay un método muy interesante que es el método Kaizen, que es para cambiar la vida en pequeños pasos. Entonces, ¿cómo lo logro? Si yo quiero ir hoy al gimnasio, pero me da pereza, cuando llego a la puerta digo, ay, no, mañana voy. Entonces, listo. Aplicando este método, lo que yo hago es, hoy cojo, me visto, me cambio, llego a la puerta y me devuelvo. No fui, pero soy consciente de que no fui. Al día siguiente voy, llego a la puerta de mi edificio y me devuelvo. Soy consciente de que no fui. Y así sucesivamente voy cambiando, voy dándole un giro a ese proceso de procrastinación de ir al gimnasio, y les voy a explicar rápidamente a qué se debe eso. Tenemos una amígdala cerebral. En nuestro cerebro tenemos una pequeña parte que se llama la amígdala cerebral, que es el centro del miedo. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a la puerta de mi casa con el morral del gimnasio, la amígdala cerebral me dice, uy, venga, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Usted no quiere ir al gimnasio. Y ahí es cuando yo digo, no, yo no, mañana voy, otro día voy. Ya me acordé que yo no quería ir. Entonces, ¿en qué consiste ese proceso? En que yo logro una adaptabilidad en mi mente y hago que esa amígdala cerebral no se me levante. De tal forma que ya me adapté a ese proceso y la amígdala no se dio cuenta de que yo llegué al gimnasio y ya voy saliendo del gimnasio. Y ahí es cuando me voy a dar cuenta, venga, ¿y usted no dice que no quería ir al gimnasio? Pues ya fui, pero cambié mi vida en pequeños pasos. Y es esa pequeña parte de lo que podemos lograr invirtiendo en nosotros. Y no solamente con el ejercicio, invertir en una investigación, invertir intelectualmente, porque la vida es única y pues el tiempo pasa y qué mejor que aprovechar este tiempo. Estos momentos de que estamos viviendo, que es el COVID-19, exactamente ayer entré al internet porque mi mamá está en Colombia, yo estoy acá, y decía, ¿qué regalos te puede dar a tu mamá? Y me sorprendió algo, es que para esto, hay una página que dice, para estos momentos de COVID-19 puedes regalar un curso, para que la persona que quiera diferentes cursos que puedes hacer online. Y es un regalo para muchos. Dice, un curso, sí, es un curso. Hay cursos de adaptadores de vino, cómo hacer el vino, hasta cursos de ejercicios de diferentes. Y yo decía, wow, o sea, la gente no sé, es sorprendente cómo utilizan el tiempo, cómo tratan que las personas utilicen el tiempo con los cursos y aprovechando pues con este problema que al final, como decía, se necesitaba para encontrarse consigo mismo, con saber lo importante que son las otras personas, porque a veces no dedicamos tiempo a lo que realmente se necesita, ¿no? Y uno de esos detallitos que acabaste de tocar, Sandrita, es una de las herencias que nos deja esta situación, este statu quo. Esa herencia es valorar a los que no tenemos cerca, valorar a nuestra familia, valorar a las personas. Muchas personas, me incluyo, yo he reactivado comunicación con gente de mi colegio, con gente que no hablaba con ellos hace muchos años porque se encontraban en otra parte del mundo. Sencillamente tenemos las herramientas, pero no las utilizamos y eso queda relegado. Pero ahora, en este momento, ¿qué nos deja de herencia? Que tenemos las herramientas y tenemos que optimizarlas. Podemos hacer una videollamada. En este momento estamos en 3 partes del mundo diferentes y estamos hablando de forma fluida. Bueno, en 2, perdón. En Canadá y en Colombia. Ya, ok. Que nos vean en muchas partes del mundo ya es diferente, pero nada más estamos ahorita aquí en Edmonton y en Colombia. ¿Qué parte de Colombia, por cierto? Bogotá. ¿Cómo? ¿Bogotá? Estoy vivo cerca de Bogotá, vivo en Cota. Oh. Okay. Sí, es una zona campestre. Sí. No, muy bien, nada más para saber y mandarles un saludo a todos por allá, ¿no? Claro. Entonces, como les decía, esto nos ha dejado, una de esas herencias es
valorar a las personas, valorar a los amigos, valorar a esas personas que de pronto no saludamos en algún momento y que en este momento, así sea por una llamada, nos hacen falta y estrechamos esos lazos. Entonces, esa es una de las herencias, valorar a las personas. Entonces, rápidamente les voy a contar las otras herencias, ¿les parece? Sí, porque ya nos queda poquito tiempo, pero échatelas. Ahora sí que está interesante. Listo. Gracias, listo. Entonces, las otras herencias, la primera y más importante es tener un escepticismo. Hace un momento les hablaba del escepticismo, que hay un escepticismo negativo, pero también hay un escepticismo positivo, que me permite filtrar esa información que me llega y tomar solamente lo que es valioso para mí. Eso que me ayuda, eso que me aporta. Ser escéptico a lo negativo y tomar para mí, sacar provecho de la información positiva, de lo positivo de este momento. Otra herencia es discernir, filtrar, discernir qué me deja, lo mismo que les decía hace un momento en las necesidades, discernir para qué me sirvió esta situación, esto que viví, ¿sí? Discernir este tiempo. Otra cosa, otra herencia, el tiempo, el valor del tiempo, cómo es de importante y cómo yo le saco el mejor provecho a mi tiempo, cómo lo puedo dividir, cómo lo puedo optimizar. La otra herencia es valorar a las personas, la resiliencia, importantísimo, la resiliencia como tal, si nos vamos al significado, es la forma como los seres humanos afrontamos las diferentes adversidades. Creo que aquí mucha gente a nivel mundial se ha vuelto resiliente de forma inconsciente, porque ser resiliente es algo que no todos desarrollamos, no todos logramos sobreponernos a las adversidades. Entonces, importantísimo de pronto investigar un poco más acerca de esas características de la resiliencia, cómo potencializo mi resiliencia. Talentos, otra de las herencias. Muchos descubrimos talentos que no sabíamos que teníamos. De pronto de jardinería, de carpintería, muchos talentos existen y muchos los hemos descubierto gracias a esto. Entonces, volvemos a ese, ¿para qué me sirvió esta cuarentena, este tiempo en casa? Y por último, los conocimientos. ¿Qué conocimientos me pueden dejar de herencia? Yo creo que más de uno aprendió acerca de virus, más de uno aprendió de números de población a nivel del mundo. Entonces, esa es otra de las herencias. Y la última, que nos deja esta situación, este statu quo que estamos viviendo, que estamos atravesando todos en estos tiempos. Entonces, muy bien. Sandrita, espero que te haya quedado claro esas 7 necesidades y esos 7 legados del statu quo. Claro que sí, estaba, y soy muy sincera, cuando se dio para la entrevista, miré, primero estuve investigando qué era coaching, después ontología, después lo que les status quo, y de verdad que nada de lo que dice por internet, y por más de lo que traté de investigar, tenía nervios de la entrevista porque decía, no sé, cómo, qué, pero todas mis dudas fueron aclaradas y me encantó la entrevista, me encantó todo lo que hemos hablado y me encanta el tema. Gracias. Gracias, Sandrita, me alegra que todo haya quedado claro. Claro que sí, me quedó claro y estaba un poco confusa, pero definitivamente me quedó muy claro y de verdad que es un tema interesante que muchas personas a veces no lo analizan, o lo que hemos hablado de lo que hemos hablado de la cuarentena, de lo que deberíamos saber o debemos aprovechar este tiempo, es interesante. Totalmente. Y es que, como lo hemos comentado durante varias partes del programa, ¿no? O sea, el tema es bastante extenso, ¿no? Es como que lo puedas platicar en un segundo, ni que puedas en una sola hora, que es prácticamente lo que ya llevamos de programa, que puedas resolver todo esto, pero pues sí te da por lo menos algunas, al pie para empezar algunas cosas, ¿no? Te da esa base como para decir, mira, me sonó interesante este tema, me sonó interesante tal vez investigar un poquito más. A lo mejor habrá personas que digan, mira, tal vez no creía mucho en eso, pero le voy a dar la oportunidad tal vez de probarlo, de tal vez hacer algún proceso de este tipo y tal vez pueda encontrar solución a algunos de mis problemas existenciales, como se dice por ahí, ¿no?
pero pues la realidad es que el tiempo, como decimos, es corto en televisión, aunque no estamos en la televisión propiamente, estamos nada más en Facebook, y en YouTube, por cierto, pero en este caso, pues sí, se va muy rápido el tiempo, la información es mucha, pero muchísimas gracias, Iván, por todo lo que nos platicaste. La verdad es que, como dice Sandrita, muy interesante. Sobre todo hay que saber a veces tener la apertura para saber escuchar un poquito, y a pesar de todas nuestras creencias, de todo lo que traemos, pues simple y sencillamente escuchar, poder estar abierto a diferentes opciones, y si no creo, si no me interesa, pues simple y sencillamente, como lo hemos dicho en este programa, ¿no? Hay que respetarlo y hay que darle la oportunidad a la gente que sí lo necesita de intentarlo, porque también eso es otra cosa, ¿no? Hay personas que lo necesitan más que otras, y eso también es algo que también como individuos a veces nos tenemos que dar cuenta en qué nivel de necesidad estás en ciertas condiciones, y eso solamente lo encuentras cuando tienes precisamente pues toda esta parte de tu proceso mental como más estructurado, y tú solito como que dices, no, sí, necesito ayuda, ya tengo que ir, ¿no? Pero pues la verdad es que muchísimas gracias por la entrevista, y seguramente seguiremos en contacto, y pues un saludo hasta Colombia. Muchísimas gracias a ustedes, como les decía, por el espacio, muy interesante el haber compartido con ustedes en la tarde de hoy. Nada, por redes sociales, cualquier cosa que necesiten, Iván Penalosa, sin ñ, sino con N. Iván Penalosa Coach. Y ahí me pueden encontrar. Ok, perfecto. Pues para la gente que quiera buscarte en tus redes sociales, ahí lo pueden hacer. Como dices, Iván Penalosa, nada más sin la ñ. Para los que no saben qué es la ñ, es la N con la tilde sobre la N, que mucha gente no sabe qué es la ñ, porque no la conoce. Claro. ¿No? Entonces nada más es la N sin la tilde de arriba. Para que, y son caracteres Iván especiales. Penalosa Coach. Exactamente. Y pues bueno, nada más aprovechar también para invitar a todas las personas que se acerca este 10 de mayo, y nosotros aquí en The Latino Morning Show queremos festejar a las mamás, así que nuestros amigos de Silver Minds of Mexico también nos están presentando y nos están ayudando para que alguna de las ganadoras pueda obtener alguno de los sets que están apareciendo en este momento en pantalla, y ellas podrán decidir y escoger alguno de estos sets que tiene, que está bastante bonitos, creo yo, y sobre todo consentir a las mamás con algo diferente, ¿no? Y también vamos a invitarles una cena con nuestros amigos de Yasmín Café con sabor a Colombia. También les vamos a invitar una cena ahí. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica, Sandrita? La dinámica es envíanos una foto de tu mamá y la foto que tiene mayor like, acompañada de una frase. Acompáñala con una frase que sea la foto de la mamá con una dedicatoria por el Día de la Madre, y la foto que tiene la mejor dedicatoria y la mayor like es la ganadora. Así es, vamos a estar recibiendo las fotos en todas nuestras redes sociales, así que siéntanse libres de mandarlas por cualquier medio. De todos modos, nosotros lo vamos a estar haciendo, y el próximo sábado vamos a estar cerrándolo a las 12 de la noche del día sábado, hora de Edmonton. Eso es importante porque, por ejemplo, ¿a qué hora es allá en Colombia ahorita, mi distinguido Iván? Este momento 8:05. Las 8. Las 8 de la noche. En la Ciudad de México también son las 8 de la noche. En Vancouver son las 10 de la noche. No es cierto, en Vancouver son las 6 de la noche, las 6 de la tarde, y en Toronto son las 10 de la noche. Sí. No, 9. Son 2 horas. Son 2 horas de diferencia. Así es. Entonces, dependiendo de dónde estén y de dónde nos estén viendo. Ahora, también es importante que si nos están viendo fuera de Canadá y se ganan, por ejemplo, uno de los 2 premios, obviamente no les podemos invitar la comida aquí porque tendrían que venir acá, y eso sí no se los vamos a pagar, ¿verdad? Pero si se llegan a ganar uno de los 2 premios, sería el set de joyería, y ese sí se los vamos a mandar hasta su país de residencia. Ojalá y no sea hasta el otro lado del mundo, porque a ver cómo lo pagamos. Pero sí, es muy hermosa, es de plata, pero es bien bonita, así que
hermoso premio. Vamos Así. a ponerlo nuevamente en pantalla para que ustedes vean a lo que nos estamos refiriendo. Y pues en este caso vamos a poder disfrutar de todos estos que son proporcionados por nuestros amigos de Silver Mines Taxco of Mexico. Los pueden seguir ahí en sus redes sociales para que puedan disfrutar de todo lo que ellos ofrecen, porque viene el 10 de mayo y pues, obviamente estamos pensando ya en qué regalarle a nuestras mamás, ¿no? Ah, exactamente, el concurso se cierra el sábado, ¿no? El sábado a las 12 del día, a las 12 a las 12 de la noche, para que el domingo, en el transcurso de la mañana, anunciemos a las personas que lograron obtener los 2 premios. Exactamente, y si se aprovecha para llevar a la mamá a cenar o recoger su almuerzo del Día de la Madre, sería perfecto. Así es. Y pues bueno, en este caso a lo mejor no les va a llegar inmediatamente para el domingo, a excepción de que las 2 personas de aquí de Edmonton no les va a llegar a lo mejor su juego de plata, pero posiblemente les va a llegar en unos próximos días y ya nos podrían mandar una foto presumiéndonos cómo se les ve. Exactamente. Así que muchísimas gracias, Sandrita. ¿Algo más que agregar? No, muy feliz por estar en la entrevista con el doctor Iván. Muy interesante el tema. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y, como dice Nayo, nos veremos en una próxima. Muchísimas gracias, Iván. ¿Algo más que agregar? No, hay mucha tela por cortar, mucho tema por desarrollar, entonces cuando quieran lo tratamos, abrimos el espacio y lo tratamos. Así es. Muchísimas gracias, Iván, Sandrita, un servidor Nayo. Esto es de Latino Morning Show. Ya saben, si les gusta, denle like y compártanos. Si no les gusta, pues nada más mándenselo al que peor les caiga. Muchísimas gracias. Nosotros somos de Latino Morning Show desde Edmonton, Alberta, Canadá. Un saludo para todos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Bye, bye. Buenas noches.